Cruzar. Cita Rosa. Muerte. Box Day. Identidad. Los Redondos. Pueblo. Pescado Rabioso. Ser. Miles Davis. Forma. Manal. Ente. Sui Generis. Libertad. Hermética. Emancipación. Rock. A priori. Rock a priori. Porque antes que nada, el rock. Hola. ¿Qué explotó esto? Tremendo, tremenda entrada ¿Qué bien pasó? rockera, rompiendo todo. Sí, distorsión. Escucho como... ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá los chicos. Bien, ¿Están en muy pantalla ya? bien. Sí, muy bien, Muy muy bien. Che, yo tengo una pregunta. Tengo un poema que escribí. Si vos un chiste en la previa. Tengo una pregunta filosófica que es la siguiente. Si el trabajo... ¿Qué pasó? Ahí está, bien. Listo. El trabajo tiene valor moral. No, para responderla ahora. Pero una pregunta es si el trabajo tiene valor moral por sí mismo, con independencia del tipo de trabajo que sea y con independencia de la utilidad social, ¿no? Esa es una pregunta que la dejo picando para cuando vayamos desarrollando este episodio. Bien. Pero me ponía a pensar en eso y me ponía a pensar también, trayendo la canción de vuelta, que Homero, la canción habla de un trabajador de manera aislada, ¿no? No habla de una situación de los trabajadores, sino habla del caso concreto que uno podría ponerlo como tipo, como modelo, si se quiere, de los trabajadores en esa época, en los 90, pero en sí habla de un trabajador en particular, no habla de los trabajadores. Y los trabajadores en su organización sindical, el modelo sindical, que parece que en los 90 se deterioró en el contexto, en el momento de esta canción. ¿Qué es lo que se deterioró? ¿Qué es el modelo sindical? ¿Cuáles son sus rasgos constitutivos, sus características, sí. Y qué es lo que pasó, cómo se fue transformando desde mitad de siglo hasta fin del siglo XX, y bueno, para después pasar a hablar de hoy, ¿no? Bien, muchas cosas. Pero en el programa anterior hablamos de la historia de la conformación y definimos que la etapa del primer peronismo fue el momento en el que se consolidó el movimiento obrero y por lo tanto el modelo sindical argentino, que va a tomar características de lo que fuimos hablando en el programa anterior y se va a plasmar en una ley, que es la ley de asociaciones sindicales. En ese momento en realidad se llamó ley de asociaciones profesionales en ese momento, y que consolida casi como lo conocemos hoy al modelo sindical argentino. Después tuvo sus altos y bajos, su traspié e incluso sus intervenciones en distintas etapas que iremos ahondando, pero hoy está plasmado ese modelo sindical en la ley 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, y que sigue teniendo esas características. ¿Se cumplen, no se cumplen? Bueno, eso lo podemos discutir también, ¿no? Y que se toma como asociaciones sindicales, porque después, incluso en la etapa de la canción, en los 90, hubo otras formas y surgimientos de nuevas formas de trabajo y de organización. Entonces todo eso está para discutirse, pero podemos profundizar en lo que es el modelo sindical argentino y por qué se dice que es único en el mundo, ¿no? Y por qué es tan fuerte. Todo cuando los argentinos somos únicos en el mundo. Sí, los mejores y los más fuertes. Bueno, vamos a profundizar un poquito en eso. Me voy a tomar el mate primero. Sí, por favor. Pero podemos ir charlando, bueno, de lo que ya dijimos, ¿no? Las asociaciones sindicales surgen entonces en defensa de los intereses del trabajo, ¿no? De la defensa laboral de los trabajadores, pero no solamente se queda ahí, sino también en las condiciones de vida y de trabajo, ¿sí? Esa es como una primera caracterización de lo que es las asociaciones sindicales. Entonces dice textual en la ley,
están para remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador. Lo dice así, o sea, es muy amplio. Podemos... ¿Qué significa, no? La ¿Qué se realización entiende por plena? eso? ¿Qué se entiende por eso? Pero habla en definitiva de toda la comunidad, entonces, ¿no? De cada aspecto del trabajador. Bueno, obviamente son organizaciones permanentes. Si bien hablamos de tradiciones, sobre todo cuando hablamos de los caudillos y de la parte gauchesca, hay una figura importante en la personalización, ¿no? Hay figuras importantes dentro de los sindicatos, todos podemos identificar gremialistas en este momento, y eso tiene que ver también con la tradición del gaucho, pero trascienden esas personas, son de carácter permanente, y desde su conformación hasta hoy podemos seguir reconociendo esas organizaciones sindicales. Son voluntarias, dice la ley. Sí, Gringo. Sí. No, que totalmente. Acá en este ida y vuelta que nombramos en el programa anterior, que hay entre el líder y las masas, los dirigentes y los compañeros del movimiento obrero solemos decir que el movimiento obrero, el sindicalismo hizo a Perón y no Perón a los sindicatos. Por todo este devenir histórico, digamos, que veníamos hablando en el programa anterior. Pero es un ida y vuelta, porque después, dentro, digamos, del peronismo, el papel del líder y del conductor es indiscutible, digamos. Pero hay que hacer esa aclaración, porque realmente, digamos, todas las corrientes nativas y de la inmigración tuvieron un aporte significativo al modelo sindical. Hay una tesis del trotskismo contemporáneo, ¿no? Que se publica cada 17 de octubre en su prensa, ¿no? En la prensa obrera, en la Izquierda Diario, que la lectura del fenómeno del 17 de octubre va en contra, o sea, es una lectura que propone que el peronismo surge primero como una pata política militar de la burguesía para frenar las potencias revolucionarias de la clase trabajadora, ¿no? Por todo este proceso que se estaba dando, que ustedes contaron muy bien, de organización y de ampliarse en sus bases. Y esto que decís vos está bueno porque todo eso, en vez de provocar la revolución, que es el anhelo de algunos, provoca un líder. O sea, la potencia revolucionaria no se pierde, sino que se expresa de otra manera, conduciendo, colocando un liderazgo que se vincula con la tradición propia argentina, ¿no? De líderes y caudillos. Nosotros somos una tradición muy caudillesca, aunque sí, a veces nos cueste. Eso genera algunas discusiones y algunas tensiones. Pero además de la figura, en este caso de Perón, ¿no? Porque quien fue la expresión de todo eso en el 17 de octubre, quien garantizó todo eso para los trabajadores fue Juan Domingo Perón. Pero además fue revolucionario porque por ahí, esto no lo dijimos en el programa pasado, pero lo que después hizo Perón al convertirse en presidente fue el reparto del poder. Y ahí sí, los sindicatos estaban sentados en una banca en el Congreso, ¿sí? Porque se repartió las bancas en un tercio, claro. Estaban los representantes sindicales y los trabajadores. Había ministros que venían del mundo del trabajo, o sea, del sindicalismo también. Miguel Ángel Borlengui, por ejemplo. Por ejemplo, no ya lo que se daba en una mesa en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que era hablar con los trabajadores para llevar adelante políticas, a partir del 55, cuando Perón llega a ser presidente del 46, eso va más allá. Y es toda una revolución, o sea, lo que veníamos hablando de la silla, de si los trabajadores tenían silla o no, y no había nadie que garantice esos derechos, ¿no? Si el trabajador se sentaba 15 minutos, bueno, de eso fue tan revolucionario el peronismo que llegamos a tener ministros
senadores, diputados, y haciendo política, ¿sí? Que venían del mundo del trabajo, o sea, legislándose a ellos mismos, y además en esto que decíamos, que sí lo profundizamos un poco más, de tener una visión de país, ¿no? Un proyecto de país y una política de acuerdo a la rama de actividad a la que pertenecemos, en qué nos queremos transformar, en qué es lo que queremos ser como nación, como patria. Yo ahí quería, dar un ejemplo. Voy un poquito para atrás, pero un poquito nada más, como para entender, digamos, cómo también, digamos, las ideologías foráneas, en este caso el comunismo, va contra el interés nacional, digamos. En 1942, cuando la Unión Soviética entra en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque el nazismo invade, empieza la invasión al este. Las organizaciones sindicales comunistas acá empezaron a hacer colectas para ayudar a la madre patria, o sea, a la URSS en Rusia. Y ahí se empezó a dar discusiones que son, pero muy ricas, y ahí uno entiende. Y los otros trabajadores, o una gran parte de los trabajadores, decían, pero ¿cómo? Nosotros acá estamos en una situación de miseria y de explotación, y vamos a ayudar a un país que la está pasando mal. Todo bien, digamos, con la Unión Soviética, pero nosotros acá nos estamos cagando de hambre. Claro. No tenemos derecho. Primero, digamos, fortalezcámonos nosotros y después veamos qué pasa en el mundo. Esa es pero bueno, eso está marcado en un contexto, una cosmovisión que tiene la izquierda. Digo la izquierda como son distintas líneas, ¿no? Sí. Pero de internacionalismo, digamos. Manuel Ugarte, gran argentino y americano, se afilia al Partido Socialista a principios del siglo XX, previo al peronismo estamos hablando, ¿no? Y por cuestiones de él, ¿no? Por sus contactos políticos y por sus afinidades, es el único enviado a la Segunda Internacional, no me acuerdo qué país comunista de Europa del Este, me parece, en ese momento. Y él, ahí dialoga con Rosa Luxemburgo. Por ejemplo, o sea, había figuras de primera línea en el ámbito del socialismo, y estaba Manuel Ugarte como un enviado nuestro, digamos. Y él, cuando regresa, se desafilia y escribe una obra hablando de eso. Ahora no me acuerdo bien el nombre. Porque él veía que el comunismo ruso también emulaba las prácticas imperialistas de Estados Unidos, que era el peligro en ese momento para los latinoamericanos, ¿no? El peligro era yanqui. De hecho, Manuel Ugarte tiene un libro llamado El peligro yanqui, que habla de la expansión imperialista sobre con la política del panamericanismo, ¿no? De empezar a dividir a los países en países más pequeños para dominarlos, cuando el socialismo era como una especie de alternativa a los norteamericanos. Ugarte ve que las intenciones rusas eran las mismas que las yanquis, pero que el imperialismo, los países centrales, principalmente Rusia, mantenía a los países periféricos, aunque sean socialistas, como colonias. Y ahí el tipo decía, pero esto no es lo que queremos para nuestro país, digamos. Claro. No funciona ese esquema. O sea, yo quiero ser, si somos socialistas, es para que todos vivamos mejor, no para que el país capital viva mejor y el resto en el internacionalismo que propone el comunismo viva peor. Bueno, eso con el diario del lunes, o sea, ya habiendo pasado toda esa historia desde el comunismo, que te dicen, no, bueno, Stalin fue otra cosa, el que conducía ahí era Lenin. Bueno, sí, Lenin, todo bien, se murió en 1924, si mal no recuerdo, pero después, bueno, tuvieron esa conducción, digamos, qué sé yo. Esto me hace acordar de unos libros muy buenos. Estoy tratando de recordar al historiador argentino, el Bigotón, el viejito tan simpático. Galasso. Norberto Galasso escribe un libro que lo tiene en 2 tomos, que si no me equivoco se llama Historia de la Izquierda Argentina. Se los recomiendo, está buenísimo y se expresan bastantes cosas de las que están mencionando acá. Bueno, Galasso es uno de los primeros biógrafos de Ugarte, ¿no? El primero que dice, este tipo fue importantísimo para nuestra cultura nacional.
y uno de los primeros que lo rescata. De hecho, Sí, sí. hace poco se hizo un documental sobre la vida de Ugarte, promovido por los compañeros de la Universidad Nacional de Lanús, y bueno, testimonio de Galazo, porque además no solo el testimonio, sino el trabajo de Galazo para darle contenido a ese documental es clave. Aportes críticos a la historia de la izquierda argentina, así se llama el libro. Bien. Bueno, pero no nos desviemos del tema que estamos, si en todo tiene que ver con todo, la cuestión de esto, que esta pequeña desviación nacionalista que tuvimos tiene que ver con con cómo el movimiento obrero piensa a su nación, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, en relación a lo que veníamos hablando también el programa pasado, los sindicatos se empiezan a conformar como plurales. Ahí está. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? Esto de entre la atomización de los sindicatos por rama de trabajo o por oficio, no, se decide que sea plural y se crean los sindicatos para que sean por rama de actividad o afines, ¿sí? Ya sea por oficio, profesión o categoría, o dentro de una misma empresa, que todos los rubros que allí existan estén bajo un mismo sindicato o asociación sindical. Que no, bueno, que sean independientes del Estado y del empresario, en el sentido de que obviamente van a tener un estatuto, van a tener reglas y están normados por la ley. Y el Estado lo único que va a hacer es ver que se cumpla el estatuto aprobado y demás, pero va a tener autonomía, o sea, va a ser democrático, su comisión directiva se va a elegir democráticamente, también los delegados, digamos, todo lo que construye a una asociación sindical va a ser autónomo, ¿no? Del Estado y también del empresario, para garantizar que se pelee por los derechos de los trabajadores. Y la libre afiliación. O sea, nosotros por Constitución tenemos derecho a estar sindicalizados, ¿no? La Constitución Nacional, en su momento, en la Constitución del 49, mucho más estaba mucho más presente. Hoy lo tenemos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pero la sindicalización tiene rango constitucional ese derecho, ¿sí? Y eso es, creo que fundamental, que no se quede solamente en la ley. Y van a integrar los sindicatos a aquellos que quieran afiliarse, ¿sí? Es voluntario y los únicos que van a aportar a la organización sindical, en definitiva, son los trabajadores, los que la sostienen. Y bueno, después en lo que tiene que ver con la conformación más regional, si se quiere, esto que hablaba el gringo o explicaba más el gringo un poco en el programa pasado, tenemos organizaciones sindicales de primer grado, o sea, en nuestro caso es ATULP, ¿no? Como la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata. Tenemos de segundo grado, que es la federación, donde confluimos todos los sindicatos de base de todas las universidades nacionales de la Argentina, que es la federación, la FATUN. Y además estamos incluidos dentro de la CGT, o sea que cada grado puede a su vez sumarse o querer formar parte del grado superior hasta el tercer grado, que es la Confederación General del Trabajo, la CGT. Yo ahí tengo una pregunta, pero para después. ¿Seguro? No, la hora. ¿Cuál es la diferencia entre CGT, CTA? Bueno. En ese tercer nivel, ¿cuáles son las distinciones? ¿Por qué sería la misma, lo que pasa que ahí hubo circunstancias que fueron rompiendo el modelo sindical, porque ahora vamos a ver por qué roto, ¿no? Pero el modelo sindical apunta a que haya una sola central sindical. Bien. Por esto que hablábamos de la fortaleza, de que no haya atomización, de que todos podamos ir a discutir a una central más que dividirnos en distintas centrales. Esto de la libre afiliación y del modelo sindical, a ver, para entrarnos de lleno ya en el modelo sindical. Bien. El modelo sindical argentino se diferencia de los demás. En el mundo hay
dos modelos preponderantes. Uno que se llama pluralismo sindical, que es quizás el más conocido, el más difundido, el que más influencia, o el que casi tenemos por influencia europea, que tiene que ver con sindicatos por rama o sindicato por empresas, ¿no? Depende, por oficio, ¿sí? Entonces hay una atomización, Bien. ¿no? Esto que decíamos, dentro de una misma empresa puede haber más de un sindicato, o puede ser que haya un sindicato por empresa, entonces que te pare una empresa pero no la otra, y no Claro. tengas la contundencia de un paro nacional, por ejemplo, que no lo puedas lograr porque cada sindicato discute su especificidad, su salario, su organización. Claro, eso es uno de los tan pregonados modelos, o sea, cuando algunos políticos de primer nivel nuestros de Argentina dicen, hay que ir hacia el modelo chileno, porque hay cosas chilenas que no sé, que le gustan mucho a nuestro político de derecha. Uno es el modelo sindical, que además tiene que ver con eso, con que cada empresa discuta las propias condiciones con el trabajo, con el trabajador, independientemente de la rama o la actividad que tenga. Sí, eso Y- que hace que una huelga o cualquier cosa sea absolutamente débil, ¿no? Claro. Y va con la filosofía política más liberal individualista, ¿no? En ese sentido. Sí, de lo ese que es como el decías, Gabo. trato directo entre, bueno, el empleador y el empleado. Y ya está, digamos. O el empleado acepta las condiciones que quiere el empleador. Exactamente. Ese es como el modelo más extendido, si se quiere. El otro modelo, totalmente contrapuesto a ese, es el modelo sindical de unicato, ¿no? Hay un único sindicato que tiene la potestad y la representación de los trabajadores de esa rama, si se quiere. Y por lo general se da en aquellos estados totalitarios, es decir, justamente en esos lugares, o casualidad, el sindicato responde no al que mayor gente tiene o al que mayor cantidad de trabajadores representa, sino al que tiene que ver o al que responde políticamente al gobierno, ¿no? Es más bien un aliado del estado totalitario que de los trabajadores como herramienta. No sé, lo podemos decir en Corea del Norte, China, en países donde haya partido único, ¿no? En ese sentido, sindicato único. No porque no quiera hacerse otro tipo de organización sindical, sino porque es la única que el Estado va a reconocer Claro. como tal. Bueno, obviamente no hay democracia sindical, mucho menos. Hay un partido que dice quién está al frente de ese sindicato y que es el sindicato que responde. Cualquier otra situación se va a desconocer, ¿no? Cualquier otra pelea sindical. Muchos quieren encajar el modelo sindical argentino a este modelo, ¿no? Porque viene el peronismo, porque había una participación política del movimiento obrero en el Estado, como habíamos dicho, pero la diferencia fundamental que hay en el modelo sindical es que hay en Argentina uno puede crear todos los sindicatos que quiera, ¿sí? No, y todos van a poder anotarse como sindicatos. La diferencia es que hay una figura que es la personería gremial en Argentina. La personería gremial que te da la potestad de sentarte a negociar por la rama de trabajadores a la que representa es aquel que tiene mayor cantidad de afiliados, mayor cantidad de representación gremial, ¿sí? Es decir, podría haber más de un sindicato no docente, no lo hay. En algún momento hubo un intento de disputa, pero ATULP tiene la mayor afiliación, bueno, más del 80%, ¿no? Podría crearse otro, pero no va a tener la personería gremial para sentarse a discutir Claro. nuestro convenio colectivo de trabajo, nuestra paritaria, Está muy etcétera. bueno. ¿Sí? Ujú. ¿Esto qué hace? Sobre todo,
que uno no intente crear otro nuevo, digamos, es muy difícil crear un sindicato y además sacarle todos los afiliados al otro sindicato. Lo que intenta este modelo es que la discusión sea hacia adentro de los sindicatos, o sea, sobre todo de la unidad sindical para el enriquecimiento de la herramienta sindical. O sea, que haya listas, que se presenten listas, o que las distintas posturas y las distintas discusiones se den hacia adentro del sindicato, para un mayor fortalecimiento. Entonces, esto por ahí es súper característico de la herramienta sindical. Y no se da solamente en los sindicatos de base, sino que la representación gremial, la personería gremial se da a nivel federal y a nivel de centrales, ¿sí? La central sindical que tenga mayor cantidad de afiliados va a ser la que tenga la personería. Ahí tenés la CGT. Claro. Fin. Está la CTA y es una central también obrera con menor cantidad de afiliaciones, pero existe disputa y tiene sindicatos que están bajo esa central. ¿Vos querés decir algo respecto a esto? No, que por ahí para aportar, digamos, en esto para explicar un poco también cómo se estructura la CGT y cómo funcionan los distintos órganos en cuanto a la democracia sindical. Es una pirámide, ¿no? Empiezan los trabajadores y trabajadoras de base, después seguimos por las comisiones internas y delegados de personal, el Congreso Confederal, el Comité Central Confederal, el Consejo Directivo, donde se agrupan cada una de las secretarías por sindicato, y el secretariado, que, bueno, como bien saben, la gran parte de la historia de la CGT, que se funda en 1930, hasta los 90 o hasta fines de los 90, fines de los 80, era un unicato, digamos. Estaba un compañero, una compañera que después, bueno, por diversas, bueno, por el cambio, digamos, de histórico, hoy es un triunvirato, por ejemplo. Hoy está, por ejemplo, Pablo Moyano, si hablamos un poco de la actualidad, ¿no? Héctor Daer y Acuña, digamos, que son los tres gremios de servicio, de la rama de servicio. Pero volviendo a lo de la estructura de la CGT, en esto que decía Julia, digamos, en el Comité Central Confederal se da algo muy democrático, que es el gremio más grande, por ejemplo, para poner un ejemplo, el gremio de comercio puede ir con 3 compañeros delegados o del sindicato, ¿no? Sí. Y el que menos afiliados tenga puede ir con 1. Entonces ahí es como que se horizontaliza todo, digamos. O sea, muchas veces lo que hacen diferentes organizaciones sindicales es exigirle a la CGT, bueno, convoquen a un comité central confederal. Claro, todos tienen un grado de representatividad, aunque sea minoría. Sí. Por ejemplo, el caso de Saúl Ubaldini, para ponerlo, por ejemplo. Saúl venía del gremio cervecero, un sindicato muy chico. Y bueno, ahí le da la palanca el loro Lorenzo Miguel, que era dirigente de la UAM. Y bueno, encontramos, ¿no?, que de un sindicato chico como el cervecero, un gran dirigente como fue Saúl Ubaldini, resistiendo desde la dictadura, y bueno, toda la década del 80 con la democracia. Se lo recuerda porque, bueno, él hizo 13 paros a Alfonsín. Pero bueno, ahí, ¿por qué pasó eso? No es porque a él se le cantó, porque eran radicales. No, porque se quiso implementar una ley que iba en contra de las asociaciones sindicales, como la ley Mucci, se le conoció. Sí. Ahora, esto que decís vos, que los 3 sindicatos que están ahora en el triunvirato, los 3 representantes son de sindicatos de servicio, ¿no? Camioneros, salud privada y estaciones de servicio. Entonces ahí hay algo como que por ahí esté bueno como para darle vueltas, que es cuáles son las ramas importantes de la actividad para pensar un proyecto nacional, ¿no? Yo una vuelta estaba viendo así un documental muy breve, que me parece incluso me lo pasaste vos, sobre la historia del movimiento obrero,
Y cuando habla de la Patagonia rebelde, habla de los trabajadores de la lana, ¿no? Como los tipos que hicieron una huelga que eran 10 o 15, pero hicieron una huelga que a la patronal los volvió loco. Por eso el acontecimiento de la Patagonia rebelde. Yo pensaba, pero eran 15, digamos, o sea, no entendía en términos de magnitud por qué había sido tan importante ese acontecimiento. Después decir, bueno, por la masacre que sucedió. No, porque claro, el gran negocio patagónico era la venta de lana. O sea, esas 15 personas trabajaban un gran negocio. Después había visto también los grandes paros, ¿no? Que hacían los ferroviarios. Como que los ferroviarios eran el gremio fuerte. ¿Por qué? Porque toda la mercancía se movía en trenes. Y yo pensando un poco en esa, como al menos este material como que te brindaba esos momentos, y pensaba a la inversa, bueno, ¿por qué será que los bancarios son los que mejores paritarias tienen, por ejemplo? Logran un 100% de paritaria en la primera negociación. ¿Será porque de esas experiencias históricas también la oligarquía ha aprendido que al rubro más importante para la economía hay que mantenerlo contento? Entonces, en un momento de financiarización de la economía, en donde no importa la producción, en donde un paro de transporte no te mueve nada, en donde la industria está cada vez menos, de repente todo funciona por la timba y el banco tiene que funcionar para que funcione por la timba. Entonces, al único gremio que vamos a atender bien es a los banqueros. Sin menospreciar ni a los compañeros, ni a los dirigentes, ni nada, ¿no? Pero como pensándolo como una estrategia política por parte de los sectores de la política oligárquica, por ponerlo en estos términos. Entonces también puede llegar a existir, al ser el sindicato un actor de relevancia y un actor social y político importante, puede llegar a existir. Esto pasa que todas las palabras que diga van a quedar mal, ¿no? Pero eso, defendemos a los banqueros. Los banqueros dicen, tenemos la mejor paritaria de todas, porque tu servicio es el más funcional al modelo que está, que es un modelo perjudicial para la mayoría, ¿no? Esa tensión no se manifiesta, no está, no se da, no se discute, o es una fantasía mía que estoy teniendo en este momento, o que la tuve ahí cuando veía este material que me pasó el compañero. Mirá, con lo que te tengo que decir con respecto a eso es que en realidad, digamos, las ganancias que tienen los bancos son muchísimas. Este año, a principio de año, la bancaria tuvo que salir para defender al Banco Nación de la embestida del gobierno de Javier Milei, y vinieron a juntar firmas a los plenarios que tuvimos nosotros, de los cuerpos delegados en el sindicato, y yo le pregunté este tema, cómo era el tema de las paritarias, cómo cerraban los bonos, y él me explicaba, ¿no? Me hizo un dibujito, que las ganancias eran excesivas y que ellos estaban, o sea, lo que lograron sacar a la patronal era una mitad, digamos, pero tampoco es que cobran muy bien, o sea, ellos están hoy creo que en 1.500.000 o por ahí, digamos, que en realidad es para la vida de hoy es poco, digamos. Pasa que los demás estamos muy abajo, o sea, el resto de los sectores de actividad. Pero bueno, ellos son, yo te diría igual, los gremios más importantes, o uno de los más importantes hoy son de comercio, digamos, que es el más grande en cuanto también a afiliados. Eso agrupa supermercados, negocios de ropa. Sí, pero cuando vos tenés una capacidad de consumo disminuida, si el comercio vende más, vende menos, hace un paro de 3 días, no sé cuánto impacta eso. Porque la gente justamente no está consumiendo, no está comprando, no tiene plata. Es parte del enfriamiento de la economía. Sí, yo creo que mirar
un poco en relación a lo que decís, Gabo, o sea, cada momento histórico podemos mirar qué está pasando en el sindicalismo y vamos a ver cuál es el problema o cuál es el modelo que se está llevando adelante. Sí, exactamente. Sí. Me parece que sí, o sea, es claramente una traducción de lo que pasa con la timba financiera, lo que discuten los trabajadores bancarios, que seguramente están muy por debajo de lo que deberían obtener de ese reparto de su trabajo. Porque también está el riesgo de cuando toda esa timba se caiga, digo, ya hemos vivido cierres de bancos y compañeros bancarios quedándose sin trabajo o teniendo que salir a buscar otra cosa. Sí hay sindicatos, que por ejemplo, de los que nombraste, lo que es transporte, no tiene el peso que por ahí tenía en otro momento, sobre todo industrial, porque el transporte no solamente es de pasajeros, sino también de productos, bienes y mercancías o servicios. No tiene la importancia que por ahí ha tenido durante el peronismo, incluso hasta no hace tanto, ¿no? Hasta antes de los 90. Pero igualmente fuerte y te puede parar el país. Y eso trae consecuencias graves al punto tal de que el gobierno actual saca como notificaciones, como si estuviera usando un Twitter, de denunciar si no te dejan ir a trabajar, el sindicalismo, ¿no? Entonces, por un paro de transporte sigue sucediendo eso. Pero sí podemos ver en esta etapa que los sindicatos que son menos, que están menos fortalecidos o que han disminuido en su afiliación son justamente los industriales. Y ahí, digamos, en esto de que así como uno puede ver en la vida del sindicalismo, puede ver reflejada la situación socioeconómica del país y la política. Con los industriales, justamente, y con los 90, donde está esta canción de Homero, ¿no? Con la industria, los 90, la desindustrialización, como vayamos un poco para ahí, esta cuestión de que sean los servicios, ¿dónde está la producción? ¿Dónde está el trabajador de fábrica, ¿no? El trabajador de industrias? Y en los 90, particularmente con el proceso de sustitución de importaciones, fue increíble lo que cayó el trabajo y el trabajo formal, y ahí hubo un quiebre muy grande, y de hecho nace la CTA, digamos, se parte la CGT venía partida, ¿no? Pero nace la CTA en el 92, si no me equivoco. Ahí podemos ver muy fuerte el conflicto en el mundo del trabajo en los 90, y cómo se sigue discutiendo este modelo sindical en cuanto a representación y democrático, ¿no? Porque el modelo sindical nace fuertemente pensando en ser parte del poder de decisión, ser parte de las discusiones, de la toma de discusiones, y durante los gobiernos, sobre todo neoliberales y de desguace del mundo del trabajo, si queremos llamarlo así, bueno, ¿cómo debería comportarse el modelo sindical, ¿no? El sindicalismo? Y ahí hay posturas también muy marcadas respecto de eso. Es decir, nos sentamos a discutir y a negociar por nuestros afiliados para que todo lo que vayan a llevarse puestos, bueno, nos agarre organizados y no nos lleve tan puestos o nos lleve menos puestos que a los demás. O nos ponemos combativos, huelga por tiempo indeterminado y no sabemos cómo sortear, qué es lo que va a suceder, ¿no? Tratamos, discutimos, seguimos proponiendo formar parte de las decisiones para que el golpe sea menos fuerte, o nos paramos al lado de enfrente y rompemos todo, que tampoco sabemos cómo va a salir. Es una discusión dentro del movimiento obrero que hoy todavía
digamos, no sé si va a tener una respuesta a una disolución, pero sin duda hay sindicatos que se van a parar de un lugar, sindicatos que van a pararse del otro. Bien. No sé si te respondí algo. Sí, más o menos sí. Estaba pensando también esto cuando habías... en esta simbiosis... pensé que como se apagó el aire. En esta simbiosis entre el movimiento obrero y el peronismo, cuando vos decías de lo del modelo sindical, que están pluralismo, dijiste, Sí. como una visión más atomizada de lo sindical, una visión más autoritaria de lo sindical y una tercera posición, ¿no? O sea, es como que el modelo sindical argentino, la simbiosis con el peronismo parece tal que hasta es una tercera posición entre dos modelos que imperan en el mundo, ¿no? Y es muy difícil esa relación me imagino, entre sindicalismo y política. Me acuerdo, de alguna manera, no sé, no me acuerdo bien cómo fue exactamente, pero Cristina de alguna manera diciéndole a Yasky, todo bien con tu lucha, pero si yo no generaba las condiciones de posibilidad, tu lucha no... Y ahí esa cosa de la independencia y a su vez desde hasta qué punto la fuerza, en la correlación de fuerza, hasta qué punto la fuerza del movimiento obrero es determinante en la toma de decisiones también. Sí, esa discusión es, no sé, nos podemos remontar a los 70 y la discusión y el debate entre Rucci y Tosco, por ejemplo, y está muy, digamos, se puede traducir a hoy o puede traerse a la actualidad todo lo que se dice en ese debate y la discusión más de la importancia del verticalismo y de la organización y de la estructura sindical y en la democracia interna y de poder tener una estructura orgánica donde se respete lo que se discute hacia dentro de la CGT por un lado, o por el otro decir, bueno, no, hay que ir a las bases, asamblea permanente, más horizontalidad a la hora de la organización, es parte de esa discusión. La estructura sindical obviamente es más jerárquica, es más vertical, pero que sea vertical no quiere decir que sea de arriba hacia abajo, sino que muchas veces es de abajo hacia arriba, digo, tiene esa ida y vuelta, tiene que tener esa ida y vuelta, a veces no lo tiene y eso es un problema, ¿no? Pero la verticalidad no necesariamente es con una direccionalidad. Y la otra postura es más de la horizontalidad, la asamblea permanente, escuchar a los afiliados, a la representación, esta postura más combativa, nosotros decir, no somos apartidarios, ¿no? Como nos vamos a enfrentar a cualquiera que esté en el gobierno, y la otra postura de no, somos parte de un proyecto nacional político, un proyecto de patria, y estamos representados por alguna ideología y por otra no. Eso también se discute en el movimiento obrero. Y de alguna manera también está esa idea de que vos decías que el sindicato invita a armar listas por adentro, ¿no? Y el modelo sindical argentino tiende más a eso que a atomizarse y dar una discusión y un enfrentamiento entre trabajadores, más bien saldemos las diferencias, o mejor dicho, plasmémoslas en lo que representamos, ¿no? Después de todo, es más enriquecedor hablar de las diferencias de los trabajadores por categoría, por rama, por actividad, que solamente representar a algunos y a otros no. Representemos ahí adentro a todo. Ahora, ibas a decir algo, pero quiero mencionar también que esto de representemos a algunos y otros no. Hay gran cantidad de trabajadores que quizás no estarían representados en este momento del país. Y eso es un problema porque, bueno, un poco lo hablamos el otro día de las elecciones del año pasado, las que ganó Milei, había un grandes discursos, o sea, había un llamamiento a cuidar los derechos ganados, los derechos de los trabajadores, cuando en realidad no hay, muchos trabajadores no tienen esos derechos, no tienen esa organización, están en el ámbito informal, y esa es una problemática actual, digamos. Claro. Ahí el pensamiento sindical, desde el lado del pensamiento obrero, ¿qué hay para Hay decir? muchas cosas para rescatar. Primero, posterior al golpe del 55, al derrocamiento de Perón,
durante la resistencia peronista hubo una persecución permanente de la dirigencia sindical, de los sindicatos, hubo intervenciones sindicales, ¿no? Y obviamente ni hablar en la última dictadura, desapariciones, torturas, delegados sindicales marcados, digamos. Hubo un desarme de lo que era la organización sindical y una persecución muy grande. Con la recuperación de la democracia podemos ver que incluso ese modelo sindical, a pesar de todo eso, sigue teniendo un poder de parar la Argentina o de seguir discutiendo, pero por supuesto muy debilitado, ¿no? Muy debilitado, que es hasta lo que llega hoy, que sigue siendo un movimiento fuerte, que siguen queriendo desarmar, pero que obviamente, y además por las políticas neoliberales de los 90, con una desocupación muy grande, con una precarización del trabajo, ¿no? Ya no podemos hablar de una mayoría, un pleno empleo, como, no sé, en el primer peronismo, o en el peronismo, un pleno empleo, sino ya movimientos de desocupados, ¿no? Movimientos piqueteros, precarización. Claro, Homero estaba ocupado. Estaba ocupado, claro. Y hasta incluso podemos decir que sobreocupado, porque nos relatan la vida de él y se levanta, se toma unos mates, se va a trabajar, vuelve y solo se come y se quiere acostar, ¿no? Como dice eso la canción. Podríamos decir, capaz que hasta tiene más de un empleo, pero no les alcanza, ¿no? Seguramente precarizado alguno de los dos o todos, o el único empleo que tiene trabaja 12 horas, entonces podemos decir que está hiper precarizado, ¿no? Pero sí se desprende de los 90 y de la situación laboral, todo eso podemos pensar con la canción de Homero. Ahí creo que también entra un poco en juego las categorías propias, ¿no? del trabajador ocupado y el trabajador desocupado, ¿no? Como que es propio de la persona ser trabajador, ¿no? Como que ya es hasta una concepción media metafísica. El problema no es trabajador solamente quien trabaja, todos lo somos. Por el derecho que adquirimos, ¿no? Por la posición de la fuerza laboral. El tema es que hay algunos que están ocupados, ocupan esa fuerza de trabajo en una actividad y otras que no. Ahí en los 90 empiezan a surgir los movimientos de trabajadores desocupados, ¿no? Entonces un poco creo que las nuevas versiones del peronismo del siglo XXI entienden como esta idea, y ahí empieza como el gran problema, entienden esta idea de como al trabajador desocupado hay que transformarlo, convertirlo en trabajador ocupado. La forma de entender esa ocupación es a través del marco legal, reglamentado, más sindicalizado, si se quiere. Y se desconoce las formas de ocupación que la propia gente empezó a darse a sí misma, ¿no? Un poco por esta idea que arrastramos, si se quiere, los argentinos, de que el trabajo dignifica, ¿no? Nos gusta un poco más, nos gusta un poco menos, a veces nos quejamos. Cuando nos quejamos de trabajar, en realidad de fondo estamos quejando de la precarización, no de la actividad que realizamos, ¿no? Como que son esas cuestiones finitas que uno en el día a día dice, uy, que yo quiero trabajar más, quiero vivir de renta, esa huevada, pero en el fondo uno medio que se está quejando, no de la actividad que realiza, sino de las situaciones precarizadoras. Bueno, cuando empezaron a generarse ocupaciones para revertir esa situación, es muy común escuchar hoy en día, empezaron a aparecer unas políticas para reconocer o solventar eso, ¿no? Los famosos planes sociales. El plan social reconocía una actividad o era como una especie de subsidio, entre comillas, muy entre comillas, una especie de subsidio a la sobrevivencia, primero con una contraprestación, si vos querés cobrar un programa, tenés que hacer tal cosa, y eso como que le daba algún tipo de marco, si se quiere. Pero vos fíjate qué loco, ¿no? Porque eso está pensado siempre de la política social y no de la política laboral.
el plan social, entre comillas, que son programas de empleo, se piensan de la política social. Por supuesto que hay un montón, o sea, la relación trabajo y sociedad es íntima, pero no se piensa desde... los programas laborales no salían del Ministerio de Trabajo, salían del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, como que no entender la actividad. Hoy Milei te los unificó igual. Sí. Va a saldar ese Hoy todo es problema. capital humano. Sí. Ha dado un gran avance en la discusión laboral el presidente. Pero no reconocer, igual sí, volvamos a las discusiones previas a Milei, que esto va a marcar un antes y un después en nuestra historia. En no reconocer las actividades propias de muchos compañeros desocupados que se inventaron su propio laburo, por decirlo de alguna manera, era también parte de una política pública, ¿no? Y después se empezó como ese eslogan de pasar de los planes al trabajo. O sea, no reconociendo esa actividad como trabajo, porque ahí empieza la otra discusión. O brindamos a estas actividades nuevas, que no son nuevas, pero estas actividades que se empiezan a masificar, o sea, hay mucha más gente cartoneando, ¿no? Como en uno de los primeros ejemplos. Pero en las actividades rurales, los productores de alimento generalmente están bajo la órbita de algún programa social. Uno piensa el trabajador de campo, no como el del cordón frutihortícola, los campesinos del cordón frutihortícola, sino como el chacarero que produce 4.000 toneladas de soja. Y eso sí, tienen más marco legal que los que producen la lechuga y los tomates y la cebolla que comemos todos los días. Pero ese eslogan de pasar del plan al trabajo genera esta discusión de reconocemos estas nuevas actividades y las dotamos de derechos y de la legalidad, o las seguimos manteniendo en la informalidad, en la precarización, porque queremos que la gente que cartonea deje de cartonear y trabaje en una fábrica. O sea, ¿qué queremos? ¿Qué queremos hacer con lo que hace la gente en el día a día? ¿Cómo vamos a organizarle la vida? O sea, ¿cómo pretendemos de la política organizarle la vida a la gente? Está buenísimo lo que planteás y tienen 3 minutos para responder esta problemática actual. Mira, a mí me parece que el problema no son los planes sociales, ni obviamente que para mí no puede entrar en discusión que eso es un trabajo y es un trabajo digno. El problema, o en realidad lo que no se está mirando, y también es porque hay intereses detrás, es a quién beneficia ese trabajo, ¿no? También, porque detrás de, no sé, pongámosle un recolector de reciclados, ¿no? De productos para reciclar, bueno, ¿a quién le vende el cartón, por ejemplo? ¿A quién le vende los plásticos? Digamos, hay una empresa que en realidad podría garantizar la dignidad de ese trabajador, porque no se está haciendo cargo, pero podría hacerse, ¿no? Me refiero a guantes por su seguridad de lo que está recolectando, no sé. Cuestiones que le podríamos exigir a alguien que está en relación de dependencia, decir, bueno, este es un trabajador, te beneficia, te da ganancias, vos tenés que darle ropa, guantes, buen calzado, protección, que se pueda transportar, que tenga un salario digno. Bueno, hoy el plan no da, el plan social no da todo eso, da un ingreso, y en realidad hay un beneficiario directo del trabajo de ese trabajador, ¿no? Absolutamente precarizado, que podría el Estado no solo con un plan hacerse cargo, sino decir, bueno, el cartón se lo compras vos y vos se lo compras a 50 centavos, digamos, y eso te beneficia y vos con ese cartón haces otra cosa. ¿Por qué no podés darle un par de guantes a ese trabajador? ¿Por qué no podés darle vacaciones pagas? ¿Por qué no podés darle, no? Y todos los trabajos precarizados o las nuevas formas de trabajo, dentro de lo que es el capitalismo, podríamos decir que hay alguien que saca ganancias de ese trabajo, en cierta forma. Puede haber otros que no, ¿no? Y ahí, bueno, tendríamos que tener otra discusión.
pero para mí la organización de todos esos sectores y esas formas de trabajo es legítima. Habría que ver en todo lo que vimos, ¿no? Tengo más preguntas que respuestas, probablemente, cómo se incluyen dentro del modelo sindical argentino para que el modelo sindical argentino, digamos, sea más fuerte y no se debilite, ¿no? Es decir, hay muchas organizaciones que en los 90 surgen por una cuestión lógica también de organizaciones políticas y entonces hay más de una rama de actividad que está en organizaciones diferentes, ¿no? ¿Cómo puede confluir eso en una organización superior o más amplia o unificada como para poder tener el peso de una asociación sindical o de una central obrera? Pero todo eso son preguntas, no son respuestas. Bien. Mira, yo creo, y nos voy a comprometer a todos acá en este mismo momento, de que da para un episodio más. Sí, yo lo estaba pensando. Da para un episodio más. Lo que implicaría quizás otra logística, porque acá metimos dos episodios de una misma grabación, vamos a tener que coordinamos otra, pero creo que hablar más de la actualidad del trabajo, con todos estos dilemas y estas discusiones, al menos tocar las discusiones y profundizarlas, e incluso pensar un poco para el futuro, no solamente para el presente, ¿no? Porque estamos atravesando, o sea, esto que decís vos, de que yo no lo había pensado tan así, pero Coca-Cola tiene una empresa de reciclado, ¿no? Porque es lindo ayudar al medio ambiente, pero el que lleva todo el plástico para reciclar a la empresa de Coca-Cola, ¿trabaja para Coca-Cola? Coca-Cola dice que no. Claro. Porque el empleado es el que recibe eso y lo trabaja, pero el que se lo trae. Coca-Cola también se ahorra de ir a buscar ese plástico. Sí. De comprar botellas nuevas para empezar, claro. O comprar... Entonces... O de ir a buscarlas. Eso también está bastante vinculado con la economía de plataformas, en donde alguien se beneficia y hay gente que trabaja en función de eso pensando que se beneficia a sí misma, claro, cuando le está dando ganancias a otro. Claro. O sea, son nuevas formas de cómo circula el dinero y de cómo circulan los bienes y los servicios que creo que merece otro capítulo. Yo venía pensándolo y me parece que es así, que corresponde. Vamos rompiendo, nunca hicimos más de 3 bajo una misma canción y ahora lo vamos a hacer. Estamos a fin de año, ya ni importa nada. Ya fue. Gringo, ¿vos querés decir algo? Pues ya tenemos que irnos porque tenemos que dejar la sala, tenemos que dejar el estudio. ¿Querés decir algo o no? Sí, me gustaría decir algo. En esto de los 90 que decía Julia, hay 2 empresas estratégicas que fueron fundamentales. Una es Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina y la otra es Servicios de Eléctrica Argentina, digamos. Que eran 2 empresas estatales, ¿no? Somisa tenía 15.000 trabajadores. Y Sejba, que es la de eléctrica, tenía 27.000, digamos. Bueno, todo eso, esos empleos se perdieron en los 90, digamos. Nada, fueron fulminantes, digamos, para la estructura... Por privatizaciones. Digamos. Claro, por las privatizaciones que encaró el menemismo, ¿no? Entonces, todo eso también provocó un quiebre en lo industrial, digamos, ¿no? Además... Fíjense esto, digamos, esto es lo más rico del peronismo, digamos, son empresas que eran sociedades mixtas, digamos, ¿no? Había una parte privada y parte del Estado, digamos. Que eso el peronismo siempre apoyó y tuvo de acuerdo de ir juntos de la mano, ¿no? Pero, claro, que la definición estratégica la tenga el Estado. Martín Ayer estaría de acuerdo con vos. Martín, sí, dirigente, sí, lo conozco. Sí. Bueno, maravilloso. Listo, chicos, estamos muy contentos. Y los vamos a recibir en otro próximo encuentro porque... Bueno, nada, yo también tengo muchas preguntas. Creo que todos nos vamos con muchas preguntas. ¿Estuvieron anotando? Sí. Bueno, querido amigo. Bueno, muchas gracias, amigo y amigos, por estar acá. Gracias al compañero. Nos vemos en la próxima. Nos vemos la próxima. Adiós.